A ver, chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Sobre las preguntas, sobre el examen, bueno, mañana es el examen, primer control. Les pido que lean con mucho cuidado los enunciados, las afirmaciones, lo que niega el autor, ¿de acuerdo? Es importante que puedan hacer ese análisis y esa distinción entre uno y otro, una y otra hipótesis. Eh, Mañana el examen va a ser después de la última, vamos a avanzar unos 40, 45 minutos y el resto va para la evaluación, ¿de acuerdo? Así que les pido que tengan toda la diligencia posible para poder dar el examen sin ningún problema. Me dicen que no pude encontrar las dos grabaciones de la semana pasada. ¿Alguien sí las ha podido ver? Sí, Yanela dice que sí, entonces Marta, creo que tienes que buscar con más cuidado el tema, ¿ok? Todo está grabándose, todo está grabándose, así que tengan cuidado, chicos, con esa información también. Traten de verla, de repasar las clases también con cuidado. Yo les recomiendo, a ver, yo no soy un partidario de los trabajos en grupo. Yo no creo en los trabajos en grupo, por lo menos en los cursos que yo enseño, no creo en los trabajos en grupo. A no ser pues que tengamos un montón de tiempo y ahí yo les podría pedir pues algún tipo de debate o alguna actividad. Pero con el tiempo que estamos y la programación que tenemos, yo no creo en los trabajos en grupo para nada. Pero sí creo en que uniendo fuerzas pueden estudiar de mejor manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las clases que están grabadas podrían reunirse tampoco se van a reunir pues entre 10 y hacen un tonazo, ¿no? No tiene que ser algo 3, 4 personas máximo, porque si hay más, ya se va a derivar eso en otra cosa. Entonces, sí les recomiendo que puedan reunirse entre 3, 4 personas máximo para intercambiar apuntes, para hacer algún tipo de resumen. Eso sí puede funcionar bien, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Hoy día voy a hablar sobre este tema. La clase pasada nos habíamos quedado aquí. A ver, yo voy a ir preguntando porque les pedí que revisen esto además. ¿Cómo es el régimen patrimonial del matrimonio? En cuanto a los bienes, ¿quién es el titular de los bienes? Ya saben, levantan la mano. Dale, Renzo. El titular de los bienes, doctor, dentro de la sociedad gananciales, son ambos. No. Gabriela. Profe, es la sociedad de gananciales. Ya, pero si no hay sociedad de gananciales. Según lo que dijo la semana pasada, cuando no existe sociedades gananciales es cuando ambos se divorcian, estas se liquidan y estos mismos bienes pasan a un régimen de... No se han divorciado, todavía se quieren. Entonces el titular de los bienes tengo entendido que sería la sociedad de gananciales. Pero no hay, pues, no hay sociedad de gananciales. A ver, Renzo, dale. Gracias, Gabriela. Profe, ¿no sería que los bienes propios tienen como titular solamente a uno de los cónyuges? O sea que ese solamente va a ejercer derecho sobre sus bienes propios y sin restricciones, no obstante, si es que este tiene frutos, rentas o productos, eso sí forma parte del patrimonio social, o sea, parte de la sociedad gananciales. Pero no hay sociedad de gananciales, Rencito, no hay. Ese es Entonces, si es que, el caso de Mariela del Barrio, ya, del el príncipe Charles, ya, no se casó con sociedad, se casó, pero no con sociedad de gananciales. entonces cada uno es titular del bien que se tenga, pues, ¿no? Si son bienes separados. A ver, Medalit. También opino lo mismo de los cónyuges, que cada uno es titular de sus bienes. O sea, cada uno es del propio dueño de lo suyo. Si no están en una sociedad de gananciales.
Ya. Y para no estar en sociedad de gananciales, ¿qué necesitas? No haber estipulado una sociedad de gananciales. Mm, Andrea, Doctor, si no me equivoco, por ejemplo, en el 295 dice que podemos haber, eh, no, en el 296 la separación de patrimonio, o sea, sustitución del régimen patrimonial. ya, pero ¿qué dice? A ver, léelo. Sustitución del régimen patrimonial. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir el régimen No, no, por no, el ese no es otro. el supuesto. Mi supuesto es que se casan sin sociedad de gananciales. El artículo que tú lees es cuando se casaron con sociedad de gananciales y en el camino pasa algo, que ahorita les voy a contar el caso de un profesor muy conocido, y a cada rato cambiaba régimen de patrimonial, ya, pero ese no sería el artículo. ¿Ah? A ver, Vladimir, y luego Daniel. Doctor, buen día. Evidentemente, cuando se casan sin haber estipulado una sociedad de gananciales, los bienes evidentemente son de cada uno, ¿no? Los bienes que se han podido adquirir antes del matrimonio y después del matrimonio tienen autonomía de cada parte, de cada uno de los cónyuges. ¿No puede haber copropiedad? Puede haber copropiedad. Siempre, si es que, por ejemplo, hay una compra y venta de un departamento, pues, supongamos, y los dos quieren hacer ese trámite, o sea, hacer el contrato de compra-venta, pueden ser copropietarios, no hay problema. No Ya, altera, no Vladimir. altera, no altera el hecho de la copropiedad con la sociedad de gananciales. Pero no hay sociedad de gananciales. No, si es que no se estipula que tiene que haber, o se sobreentiende que la hay. No, Ya, Vladimir. yo soy Vladimir. ¿Cómo? Yo soy Vladimir, doctor. Me preguntó Vladimir. Ah, perdón, Daniel. Sí, doctor, igual, quería decir igual, concuerdo con mi compañero, porque según el artículo 303 del Código Civil, dice que cada Léelo, léelo, hijo, léelo. sí, artículo 303, administración de bienes propios. Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o grabarlos. Usted preguntó si es que no hay una sociedad de gananciales, entonces cada cónyuge es dueño de sus propios bienes, ¿no? Más o menos. Ya. Quería decir. Elizabeth. Doctor, buenos días. Yo lo que quería decir es que la sociedad de gananciales se presume cuando se casa, o sea, es como que por defecto, no por default. Pero si quiere ser por bienes separados, sí tiene que hacerse un trámite, ¿no? Y llegan a ser copropietarios los cónyuges cuando cuando se divorcian, la sociedad de gananciales se liquida. Entonces ahí sí vienen a ser copropietarios del 50%, en partes iguales. Ya, ya está. A ver, gracias chicos, gracias. Bajen la mano los que ya han participado, por favor. También he leído los comentarios en el chat. A ver, esta es la historia. Este es el camino, ¿ok? Así que mucho ojo porque esto en algún momento lo van a necesitar. Deben tener súper clara la figura. Cuando tú te casas, ¿de acuerdo? El régimen civil, a ver, antes de que te cases, hay una figura que se llama esponsales o capitulaciones matrimoniales. Esponsales o capitulaciones matrimoniales. Es una figura en virtud de la cual tú celebras un contrato que tiene como objeto una prestación de hacer. Ya han estudiado ustedes obligaciones, prestaciones de dar, hacer y no hacer. ¿De acuerdo? Ese documento, ese acto jurídico, o por ese acto jurídico, tú te comprometes a casarte con una persona. Dos personas se casan. ¿Ok? Y alguien diría, profesor, pero ¿cuál es el sentido de firmar ese documento si yo de repente me puedo casar de una vez? Hay situaciones en las que el acto jurídico definitivo, que es el matrimonio, no se puede realizar. Por ejemplo, alguno de los dos cónyuges, que es lo común además, alguno de los dos cónyuges tiene algún tipo de deuda o un asunto patrimonial que necesita resolver. Y va a pasar por lo menos unos 6 meses a un año para que lo resuelva. Entonces, en una relación siempre hay uno
Hay un adagio viejo que dice, en un matrimonio o en un amorío siempre hay uno de los bueyes que empuja más el carro, el coche. Siempre hay uno que se esfuerza más, siempre hay uno que da más, ¿no? Siempre hay uno que hace más cosas por el otro. Obviamente eso no significa que la otra que te quiera más o que el otro te quiera menos, sino simplemente cada uno quiere a su manera, ¿no? Hay algunos que son súper fríos, hay algunos que son súper cariñosos, hay algunos que son detallistas, hay algunos que no son para nada detallistas, no tienen ese don, ¿no? Las cartitas, los detallitos, ya, eso no, algunas personas no la tienen. Pero tienen pues otras, digamos, otras habilidades, ¿no? Tienen, de repente es una persona fiel, de repente es una persona leal, ¿no? Entonces, nadie te va a querer en el nivel de intensidad que tú quieres que te quieran. Eso es una regla universal y hay que entenderlo desde el saque siempre así. Entonces, como en la relación siempre hay una persona que empuja más el asunto, que hace más cosas, que es más metido, más metida en el tema, y ya quiere casarse, y los dos quieren casarse, pero por esta situación patrimonial, que es un caso, no pueden casarse aún. Entonces los dos dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad, porque siempre hay una persona que desconfía y dice, yo siento que tú me estás dando vueltas al asunto para no casarnos. ¿Tú quieres casarte de verdad? Y la otra persona te dice, sí, quiero casarme de verdad. Bueno, hay que firmar unos esponsales. Y unos esponsales es una promesa de matrimonio, ¿no? Una capitulación matrimonial. Y esa promesa de matrimonio tiene dos componentes importantes. Primero va a fijar la obligación de las partes de casarse, y ahí obviamente tienes que poner un plazo, ¿verdad? Tiene que haber un plazo ahí. No vas a poner pues 40 años, ¿no? Ya, tienes que poner un plazo razonable, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, ¿no? Y esto incluso era muy común antes, porque antes firmaban esponsales las personas de la vieja escuela, que es más o menos casi mi escuela, yo soy viejo ya. Por ejemplo, cuando usualmente era la mujer, no había terminado la universidad. Entonces, entre los papás les hacían firmar a los hijos unos esponsales y decían, van a firmar se aman tanto, se ama uno por el otro, ya, qué diablos, pero se tienen que casar. Ya, pues, si nos queremos casar ahora. No se van a casar ahora, porque casarse ahora significa que se van a ir a vivir juntos. Y si se van a ir a vivir juntos, ahí los niños van a salir como por arte de magia. No. Además, ella tiene que terminar la universidad y tú también. Entonces vamos a firmar esponsales, porque era un tema mucho más formal, ¿no? Entonces firmaban esponsales a condición de que el matrimonio se iba a llevar a cabo cuando ambos hijos se iban a titular, iban a ser profesionales. Y como funcionaba antes, ya con el matrimonio, ya pues prácticamente la autonomía, en este caso de la mujer en esa época, ya era plena al lado de su cónyuge. Entonces los papás ya no tenían ahí vela en ese entierro, tenían simplemente que hacerse un costado. Obviamente eso ya no pasa ahora, pues no. Ahora te escapas de tu casa y no pasa nada, ¿no? Con quien quieras, con el Brian, te vas con quien quieras, no pasa nada. Entonces, lo que ocurre es que este tema tiene dos componentes importantes. Esa promesa, esa obligación de suscribir el matrimonio, que es un acto jurídico, como ustedes ya saben, pero también tiene el otro componente que es el pago de una penalidad, una indemnización en el caso de que alguno de ellos no cumpla con esa finalidad. Entonces, ¿qué va a pasar en ese supuesto? Tú puedes fijar el monto que quieras como resarcimiento en el supuesto de que la otra persona, llegado el momento, no quiera casarse, no quiera firmar, ¿no? Y eso es un arreglo perfectamente posible porque tienes como objeto una obligación de hacer que va a tener, digamos, en puridad va a tener un contenido patrimonial y por eso se permite fijar ahí una penalidad, una indemnización ante el incumplimiento. Entonces, algunas personas hacen su análisis costo-beneficio y dicen, hay una teoría en análisis económico del derecho que no la comparto, pero que la tengo que mencionar porque puede dar alguna luz. Hay una teoría que se llama la teoría del incumplimiento eficiente. Podría ser una contrariedad, ¿no? Porque decir, oye, ¿cómo incumplir va a ser eficiente? ¿No? Y según esa teoría, todo se reduce a un tema de costos. Es decir, por ejemplo, firmas un contrato hoy y tienes que cumplir el viernes. Pero mañana y a partir de mañana en adelante surgen circunstancias que cambian el hecho de que, por ejemplo, el transporte estaba costando, tú lo habías visto a 100
y hay algún tipo de paro o alguna circunstancia, una causa ajena, y el transporte va a dispararse a 500. Entonces tú haces tu análisis de costos y dices, ¿cuánto voy a ganar y cuánto voy a gastar para ganar? Entonces dices, oye, mi análisis inicial era que iba a gastar 300 y me iban a pagar 600. Pero ahora ya firmé el contrato y me encuentro en una situación en la que voy a gastar 800 para ganar 600. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en vez de tener un lucro, yo voy a tener una pérdida. Reviso mi contrato y dice, ante el incumplimiento vas a pagar 100. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Alguien está... Milady, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Milady Marcia. Ya está. Entonces, ante el incumplimiento dice, a ver, si incumplo, voy a pagar de penalidad 100 y ya no voy a gastar tanto. Ah, ya. Entonces, en términos de costos, es eficiente que incumpla. ¿Por qué? Porque si incumplo, no hay problema, le pago sus 100 de penalidad, pero ya no voy a gastar los 500 en el transporte, que en un momento yo pensaba que iba a gastar únicamente 100. Entonces ahí disminuyo, mitigo el riesgo y mitigo la pérdida también. Cindy, dime. Doctor, buenos días, una consulta. Sí, al inicio hablábamos de que el contrato no tiene una naturaleza de carácter patrimonial. Pero si estábamos hablando ya de esponsales de una promesa de matrimonio y va a haber una penalidad, ¿no se estaría un tanto desnaturalizando este acto jurídico? No, porque son dos contratos, son dos actos distintos, Cindy. La promesa de esponsales es un acto jurídico completamente distinto al matrimonio. El matrimonio sí no tiene ningún contenido patrimonial según la legislación peruana, pero la promesa de matrimonio tiene un contenido patrimonial porque incluso está regulada en ese sentido en la ley. Parte general de contratos hay una referencia a este tema. Derecho de familia también hay una referencia a este tema. Entonces no confundan la causa con el efecto. ¿Ok? Yo sé que puede haber ahí una especie de contradicción, ¿no? Pero la pregunta sería, si es que no se fija esa penalidad o esa indemnización en la promesa de matrimonio, ¿cuál sería la utilidad ante el incumplimiento de alguna de las partes? Es decir, ¿qué ganaría la parte que sí quiere firmar versus la otra que ya no quiere firmar? No ganarías nada, ¿no? Entonces, el hecho de que se ponga ahí un monto resarcitorio por ese incumplimiento de una de las partes, lo que va a hacer es compulsar a ese sujeto a que efectivamente cumpla su palabra y se case. Obviamente, desde que te casas en adelante ya no tienes ningún tipo de contenido patrimonial porque ese es un segundo acto que es independiente del primero. ¿Ok? Bien. Un detalle más, chicos. El término es cónyuges. No es cónyuge, porque de 6 personas que han hablado, 4 decían cónyuge. Porque yo leo y no veo una E, mejor dicho, una U entre la G y la E. Ahí está en la diapositiva. Cónyuges. No es cónyuge, nunca. ¿De acuerdo? Porque no tienes la G, la U y la E para que lo pronuncies como gay. Entonces es contratación entre cónyuges. Los cónyuges siempre. ¿De acuerdo? Bien, entonces capitulaciones matrimoniales, ya tienes esos dos contenidos, ya sabes la finalidad, es claro que es distinto al matrimonio. Capitulaciones matrimoniales, contenido patrimonial, porque puedes fijar un resarcimiento, y matrimonio, ningún contenido patrimonial. Ahora, el régimen matrimonial se determina por default en la ley peruana al momento en el que te casas. Y el momento en el que te casas, tú tienes dos opciones. No decir nada, porque estás completamente enamorado, o decir al funcionario público que te vas a casar por el régimen de separación de patrimonios, separación de bienes. Profesor, ¿puedo más adelante, si me caso por sociedad de gananciales, cambiar a separación de patrimonios? Sí. Y ahí les contaba el caso de un amigo que es profesor. Él, y esto yo me enteré por accidente, porque tengo un cliente que me pide una asesoría en la celebración de un contrato porque él tiene inmuebles. Entonces me dice, doctor, quiero vender, tengo 8 inmuebles y de plano quiero vender los 8 porque se ha aparecido un comprador. Yo quiero irme con esa plata al extranjero a vivir, ya no soporto estar en Perú.
Y bueno, entonces empezamos a revisar, a hacer el due diligence, y en el camino me entero de que el comprador era un profesor muy conocido, amigo mío, y cuando hago todo el análisis, partida registral del inmueble y todo, me doy cuenta de que este profesor había cambiado de régimen patrimonial 4 veces en su matrimonio. Su matrimonio tenía una duración de 8 años, porque era su cuarta esposa. Y había cambiado 4 veces de régimen patrimonial. Primero se casó con separación de bienes. Al año y medio cambió a separación. Luego entró a sociedad de gananciales. Primero se casó con separación de bienes, luego entró a sociedad de gananciales, luego entró a separación y luego a sociedad. Yo pregunto, ¿para qué creen ustedes que una persona podría hacer estos cambios en tan poco tiempo? ¿A quién se le puede ocurrir una idea, a ver, interesante? Y a veces tiene mucho sentido la frase, piensa mal y acertarás, ¿no? Esto sobre todo cuando tienes pareja, ¿no? Piensa mal y acertarás. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna razón por la que esto puede ocurrir? Mariana. Se me ocurre de que cuando estuvo o decidió estar por régimen de gananciales, o sea, la esposa o estaba pasando por un muy buen momento o está pasando por un muy mal momento. Y cuando era por separación de bienes, él estaba pasando por un muy buen momento o estaba ganando demasiado dinero, o la esposa estaba empezando a perder o había su negocio, quién sabe, no sé qué habrá dedicarse la esposa, estaba por un muy mal momento. Entonces, si separaban o algo, entonces en la separación de bienes, él iba a seguir con lo suyo y no iba a perder nada. En la sociedad de gananciales, él iba a ganar, ¿no? Porque está en un mal momento. Ya, Renzo. Yo asumo que era bueno para poder adquirir nuevos bienes. O sea, es como para yo, si es que me pusiera en ese caso, para poder tener cierta seguridad económica y poder, pues, sacar algo de provecho. Claro. José. Yo opino que en la sociedad de gananciales el profesor habrá más que nada utilizado a su cónyuge para obtener bienes y después La ha utilizado, esas son palabras mayores. A ver, explícame un poquito, ¿cómo así? porque habrá querido no por amor, sino por querer obtener 50% de todo el patrimonio de la sociedad ganancial. Y después, como para el siguiente, ha utilizado pues separación de bienes para que no nada de lo que ha obtenido antes pase a su cónyuge. Y así lo repitió pues 2 veces. Ya. Cindy. Pero podría ser para asegurar sus intereses, su incremento patrimonial, y otro podría ser de repente, porque de repente si van a separar o algo, entonces obviamente todo, al ser sociedad gananciales, se va a hacer mitad-mitad, para proteger más que todo los intereses patrimoniales. ¿Para proteger los intereses patrimoniales de él o de quién? Perdón, los intereses de cada uno. Ya, En ese Melissa. caso de él. Usted mencionó que se había casado 4 veces. No estoy segura si es con la misma pareja o la misma, no sé. A ver, pero se casó 4 veces y en su último matrimonio hizo esta jugada de cambiar 4 veces de régimen patrimonial, con su última Ok, esposa. la misma. Bueno, yo creo que es para disponer de los bienes y bueno, sea todo a su favor, ¿no? Porque yo creo que ahí habría una conveniencia o de repente la esposa adquirió nuevos bienes en el transcurso del matrimonio y pues él quería disponer o administrarlo, yo qué sé, más o menos así. Ya, Andrea. Doctor, no estoy segura, pero quizá en el sentido de que para que quizá al momento de separarse y el querer vender, poder poner como que una medida cautelar para que la esposa esté embargado el bien
y no poder vender, o sea, pero a la vez sí venderlo y quedarse como que con el dinero, no sé. Pero si lo va a vender, la pregunta es, ¿quién compraría un bien que ya tiene una medida cautelar? Pero puede que la otra persona no esté tan enterada al respecto, la persona que lo va a comprar. Ya. Bueno, y claro, antes era más usual, pero ahora es prácticamente imposible, ¿no? A ver, la historia es esta. Lo que ocurre con Jesús, a ver. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo estaba pensando, tal vez sí, también como lo dijeron mis compañeros, el doctor solamente quería prever sus bienes patrimoniales en un futuro, tal vez no confía en su pareja o algo por ahí. Pero yo me pregunto, ¿por qué no, en vez de hacer todo este trámite más tedioso, por qué no se tuvo en cuenta una simulación a título gratuito? ¿No sería más sencillo? Tal vez buscar un tercero y hacer una simulación y ya, en vez de hacer la separación de gananciales una y otra vez. ¿Tú confiarías en un tercero Jesús para darle un par de casas? Claro, pero sería como es una simulación, no sé. Mucho cuidado con la simulación, ¿ah? Mucho cuidado con la simulación porque hay casos ahí que no son tan simpáticos. A ver, chicos, la historia es la siguiente. A ver, Cristian, ya, la última. Doctor, ¿por qué cuidado con las simulaciones? Por el tema de que a veces las simulaciones se convierten en un juicio cuando una de las partes se puede convertir en realidad, puede ser declarada una nulidad y una donación. Mucho cuidado porque a veces lo que tú quieres simular en el fondo de la historia no termina siendo un acto simulado porque no tienes pruebas para para solicitar la nulidad. Y si no tienes prueba para solicitar la nulidad de un acto jurídico por simulación, la persona a la que le has dado la propiedad del bien simulado se queda con el bien. Ese es un escenario. Otro escenario. La persona a la que le has dado el bien lo vende a un tercero. Se acabó. Y el tercero, si se prueba, se presume además, pero si hay buena fe, ha pagado y no hay ningún tipo de acto simulado ahí también, entonces perdiste la casa. Sí, Creo, pero lo voy a doctor, demandar a este desgraciado. Ya, demándalo, pues, pero no te va a pagar ni un sol porque ya desapareció todo. Yo hablé de simulación absoluta hace algunas semanas. Está en mi Instagram. Hay un video ahí de 30 minutos. Nulidad por simulación absoluta está. Si puedan, véanlo, porque ahí cuento un caso también real, que lo vi yo en mi oficina, lo vimos, que pasó exactamente esto. Dos hijas le vendieron simuladamente a su prima una casa para protegerla de un juicio que tienen con un tercero. Y la prima le dijo, ya primita, no se preocupen, yo les ayudo. Titular única del 100% de la casa, 500 metros cuadrados en toda una esquina, valorizada en una buena plata. Y a los 6 meses, la prima le transfiere la casa a el esposo de su hermana. Y cuando le transfiere el esposo de su hermana, ahí las propietarias reales, entre comillas, se ponen locas y bueno, y nos llaman para ver qué hacemos. Bueno, ahí lo que correspondía era una nulidad en cadena, pues, ¿no? No solamente se presumía la simulación de la primera venta, sino también la venta 2, porque primero le transferiste al cónyuge de tu hermana, 1. 2, nunca dejaste la posesión del bien. 3, no había prueba del pago, solamente en la transferencia, en la escritura pública decía ya se pagó el 100%. El notario no dio fe de un voucher, de un documento de, digamos, el efectivo o de una cheque de gerencia, nada. 4, constituyes un derecho de usufructo a favor de quien te ha vendido. O sea, había un montón de cosas ya que te llevaban a que ese segundo acto también era simulado de manera absoluta. Entonces, ahí, digamos, el asunto todavía está pendiente. Así que veremos qué pasa. Pero mucho cuidado con la simulación. No necesariamente es una salida para todos los casos. ¿Ok? Bien. A ver, en el caso la historia es completamente distinta. Acá no se aplica lo de piensa mal y acertarás. Y a mí me dejó gratamente sorprendido por lo siguiente. Esta persona lo que hacía era, como el hombre digamos, el que tomaba los riesgos, el que estaba metido en los negocios y hacía varias cosas, era el esposo. Cuando adquiría los bienes,
cuando adquiría los bienes, se encontraba siempre en el régimen de sociedad de gananciales. Porque la regla es, cuando estás en sociedad de gananciales, todo lo que entra a la casa es de la sociedad de gananciales. Entonces hacían un buen negocio, entraba todo a la sociedad de gananciales, y luego decían, hay que liquidar la sociedad. Entonces, como ustedes ya saben, hay la extinción y la liquidación de la sociedad. Cuando liquidas la sociedad, inmediatamente después, ¿qué viene? La adjudicación de los bienes. Y en la adjudicación de los bienes, el esposo le daba el 100% de todo a la cónyuge. Y él se quedaba sin nada. A mí me pareció bacán porque confías en tu pareja al 100%, ¿no? Yo creo que haría lo mismo. Porque si mi pareja igual se va con todas mis casas, mi carro, mis cuentas bancarias, no importa, yo puedo trabajar y puedo seguir generando plata. Yo no me voy a pelear por plata. Entonces, en ese caso, el pata le dejaba todo a la mamá de sus hijos. Además, tenía dos niños pequeños. Y luego pasaba un tiempo, entraba a negocios nuevamente y a título como persona, como patrimonio autónomo, solo cada uno con lo suyo. Y cuando se avecinaba un negocio grande, nuevamente entraba a sociedad de gananciales, porque también contablemente ante una entidad financiera no es lo mismo que vayas tú solo a que vayan dos personas. El banco te va a soltar plata más rápido cuando ven que hay un patrimonio importante que está respaldando la deuda que tú vayas a tener. Pero hacían el negocio, sociedad de gananciales, cerraban el negocio y luego decían, oye, ya, hay que liquidar esto. Pagamos la deuda al banco porque ya hemos hecho plata con el negocio, cerramos la deuda con el banco, no tenemos ningún pendiente. Entonces, nuevamente vamos a pasar a separación de patrimonios. De esa manera, ¿qué se lograba? Se lograba que, como él hacía los negocios, como él hacía las tratativas, como él estaba en este análisis, ante la eventualidad de poder generarse algún tipo de controversia o demanda o algún reclamo ante él, el reclamo se iba a generar cuando él estaba solamente con propiedad autónoma. ¿Y qué tenía su nombre? Un carro. Todo estaba a nombre de la cónyuge. Esa es la primera razón. La segunda razón, cuando tú hablas, alguien me podría decir, profesor, pero esto no puede ser un supuesto de fraude de acto jurídico. ¿Por qué? Le digo, ¿no? Claro, profesor, si es que yo estoy en sociedad de gananciales, tenemos el patrimonio, luego extinguimos la sociedad y se lo doy todo a mi cónyuge, yo de repente en el corto plazo puedo asumir alguna deuda con algún tercero y ese tercero puede reclamar y decirme, oye, ¿por qué te has deshecho de tu patrimonio? Porque si hemos asumido una deuda, si yo te quiero cobrar y si pasa algo, yo no voy a tener de dónde cobrarte. Entonces, ahí la respuesta está en que esos supuestos de fraude, ¿de acuerdo?, tienen mucho peso y se presentan en la mayoría de los casos como prueba directa incluso, cuando tú transfieres los bienes a terceros. Pero cuando tú adjudicas los bienes a tu cónyuge y es un tema familiar, de patrimonio familiar, ya no se presume con esa fuerza que, digamos, el supuesto de fraude como si lo estuvieses transfiriendo a un tercero. Porque el tema familiar siempre tiene pues un tratamiento especial, siempre tiene incluso una protección constitucional. El patrimonio de la familia, los bienes de la familia siempre están por encima de cualquier otro patrimonio, incluso a título individual. Entonces, esa era la razón por la que esta persona entraba a un régimen y a otro régimen. ¿De acuerdo? Elizabeth. Doctor, tengo una pregunta. En ese caso de que entras a sociedades gananciales y después sales, ¿hay algún límite que te dice la ley o una persona puede hacerlo hasta cuando quiera? No, puedes hacerlo las veces que quieras. No hay límite. Tampoco estés pensando, Elizabeth, de hacer eso cada 6 meses, ¿no? Tiene que haber por lo menos pues algún par de añitos, ¿no? No debe ser tan rochoso tampoco, ¿no? Bien. Claro, para saber, ¿no? No, está bien, tienen que saber. Ustedes tienen que estar más informados que cualquier otra persona. O sea, si no, ¿para qué estudien? Y acá yo no estoy hablando de ningún supuesto de ilegalidad, porque estás actuando dentro del marco de la que la ley te permite hacer. ¿De acuerdo?
Además, en este caso, yo la verdad no veo algo malo, porque en todo el análisis que yo hice, esta persona nunca ha tenido ningún problema judicial, simplemente era un tema de prevención, de mitigación de riesgo, lo cual me parece muy inteligente, ¿no? Porque si eres hombre de negocios, sería fatal que todo el patrimonio lo tengas a tu nombre. ¿Qué tal si te va mal en el negocio y te hundes tú y hundes a tu familia? Entonces me parece súper inteligente. Yo lo haría, sin ninguna duda lo haría así. O sea, la casa les pondría el nombre de mi cónyuge. O sea, yo no tendría ningún problema en eso. Pero claro, ahí también está el detalle en el grado de confianza que tienes, y eso es algo que no se puede valorar, ¿no? Tú te das, hay algunas personas que se dan cuenta de con quién están, ¿no? Si puedes confiar en esa persona o no puedes confiar. Entonces, en este caso, felizmente ha ido todo bien, hasta ahora va todo bien, no he tenido noticia además de que quiera divorciarse o quiera hacer algún tipo de pleito ahí. Entonces, fíjense cómo estos mecanismos legales pueden servir también para mitigar riesgos. Yo siempre he pensado que el ejercicio del derecho debe servir en buena cuenta para prevenir. No ya cuando el asunto esté en conflicto armado, eso no tiene sentido. Mejor es prevenir, y si es que ya surge conflicto, en vez de meterte al proceso, negocia. Y alguien dirá, profesor, ¿y de qué vamos a vivir los abogados? Pues si es de la negociación. Es que también tienes que saber pactar, pues, cuál va a ser tu honorario de éxito en caso de que vayamos al proceso judicial y lo gano, o te meto una negociación y te logro un buen acuerdo, pero también cobro un honorario profesional importante, muy parecido al del proceso judicial. Te estoy ahorrando todos los años del proceso judicial. Entonces también eso tienes que saber hacerlo. Un abogado tiene que saber cobrar. Y estoy seguro de esto, siempre se las van a hacer, alguna vez en su vida por lo menos se las van a hacer. Van a dar algún servicio y no les van a pagar. Eso les va a enseñar. Pero a todos les ha pasado. A todos les ha pasado. Me incluyo. Alguna vez me ha pasado. Cuando era calichín, cuando recién salía. Entonces tienen que estar atentos a esos detalles, chicos. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para terminar con este asunto. Antes o después del matrimonio, ¿de acuerdo? Ya dije eso. Este régimen de matrimonial el régimen matrimonial se determina al momento de casarte o después. ¿Después puedes cambiarlo varias veces? Sí, ¿ok? Ahora, aquí no se crean ni transfieren derechos reales, sino se constituye una relación obligacional cuando estoy haciendo referencia a la capitulación matrimonial, a la promesa del matrimonio, ¿ok? Otro. La contratación bajo el régimen de sociedad de gananciales o separación de bienes es distinta. Una vez que te casas y no dices ni pío, entonces entras automáticamente en sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales, ¿qué significa? Que a partir de ese momento en adelante, todo lo que entre, todo lo que se adquiera, se reputa automáticamente que es de la sociedad de gananciales, salvo los supuestos específicos que la propia ley regula. Por ejemplo, herencias, bien propio. Por ejemplo, me gané la tinca, bien propio. ¿Ok? Pero la regla es, todo lo que entra, automáticamente se reputa sociedad de gananciales. ¿Excepción de qué? Excepción de lo que la propia ley te establece, que sigue siendo bien propio. Ahora, hay una aclaración que tengo que hacer, porque eso se confunde mucho. Eres soltero, tu pareja es soltera, cada uno tiene su depa, su carro. Al momento de que se casan y entran a sociedad de gananciales, no significa que el depa tuyo y tu casa y el depa de ella y su casa automáticamente pasan a ser de la sociedad de gananciales, no, sino que desde el momento del matrimonio en adelante, recién todo lo que se adquiere en propiedad pasa a la sociedad de gananciales. Todo lo que has conseguido antes mantiene la calidad de bien propio. ¿De acuerdo? Siempre. Cindy, dime. Doctor, en el caso ya, yo me caso y ya no pacto nada en contrario, se asume que eso se debe gananciales, pero y mi pareja tiene por decir 2 hijos. ¿Cómo sería ahí la cuestión de patrimonio? Bueno, si tiene 2 hijos, tu pareja, a ver, sociedad de gananciales igual van a tener la titularidad de los bienes que entren la sociedad, pero él tiene ya herederos forzosos aparte de ti. Entonces, si algo le pasa a él, tú vas a tener que compartir lo que él vaya a dejar con los otros hijos.
porque hay herederos forzosos y la norma no distingue entre hijos matrimoniales o no matrimoniales o de personas divorciadas. Entonces, ese patrimonio en la liquidación y la adjudicación le va a pasar a los herederos forzosos, que eres tú, pero también los hijos. Listo, gracias. Andrea. Doctor, ¿y en el caso de la unión de hecho entran los mismos supuestos que el matrimonio? La ficción legal dice que la unión de hecho es lo mismo que el matrimonio a condición de que tú hayas registrado la unión de hecho, que en el registro respectivo. Profesor, nunca la registré. Bueno, hay un proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho también. Por eso es que algunas personas guardan hasta la boletita del helado que te invitó hace 5 años. La tienen archivada ahí en un file, en un archivador. ¿Por qué? Porque no se van a casar, pero tienen todo ese acervo probatorio que dice, oye, yo he hecho una vida en común con él. Por ejemplo, me he comprado mi televisor. Ya, sí, por delivery, ya. ¿A qué dirección has puesto que te llega el televisor? A esta dirección, que es la dirección donde yo vivo con él. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 6 años. Ya hemos terminado, ya no tengo nada que ver con él. Ya, pero como hemos comprado cosas, él se quiere llevar todo. Entonces yo inicio un proceso de reconocimiento de unión de hecho. ¿Para qué? Para que vencidos los 2 años, obviamente tiene que haber prueba, desde que hay esa unión de hechos de concubinato, 2 años, a partir del 3er año en adelante, todo lo que haya entrado a esa casa se reputa de ambos. ¿Ok? Entonces puedes lograr de esa forma eso también. A ver, sigo. Entonces, decía, ¿no? Decía, acá hay un detalle interesante. Y estoy seguro que eso también ha pasado en vuestras casas. Pregunto yo, ¿los frutos de mi trabajo son bienes propios o bienes de la sociedad de gananciales? Cindy. De la sociedad ganancial, doctor. Renzo. Magna. Doctor, buenas. Claro, yo entiendo que si los he adquirido dentro del matrimonio son parte de la sociedad de gananciales. O sea, toda tu plata le corresponde también al otro. Claro, si lo he adquirido toda esa riqueza dentro del matrimonio. Ya, claro, la regla es esa, ¿no? Por eso algunos dicen propio, no es bien propio, chicos. Los frutos y tu sueldo, tu remuneración es un fruto de tu trabajo, ¿de acuerdo? Los frutos le corresponden a la sociedad de gananciales. Por eso es que, por ejemplo, antiguamente, y incluso hasta ahora algunas familias hacen eso, la mamá es la que administraba la plata. Entonces la mamá es que le quitaba todo el sueldo al marido. Y se lo quitaba con derecho. ¿Con derecho por qué? Porque ella tenía que administrar esa plata de la sociedad de gananciales. ¿No? Entonces es un claro ejemplo que la realidad también está reflejada en muchas normas. Entonces esa plata le corresponde a la sociedad de gananciales. ¿Ok? Otro supuesto. Tengo empresas. Ahorita les voy a contar un caso. Tengo una empresa. Yo hace como 10 años hay una persona muy conocida y nos pide una consulta y me dice, oye, tengo una universidad. Y estoy casado 30 años. Mi universidad la inicié cuando yo era una persona soltera, ¿no? Es decir, todas las acciones son bienes propios. Pero bueno, el amor se acabó y ahora tengo otra pareja. ¿Qué edad tienes? Le preguntamos. Bueno, tengo 64. Y tu pareja, bueno, nos hemos enamorado, es una cosa de locos, no pensé que iba a sentir algo así nunca más en mi vida. ¿Qué edad? 23 años. Ah, sí, debe amarte un montón, debe amarte muchísimo, ¿no? Sí, y ella me está exigiendo que me divorcie y ahora estoy en ese tema del divorcio, ¿no? Ya. Entonces, su cónyuge, a un cónyuge, le estaba pidiendo la mitad de la universidad. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿le corresponde la mitad de la universidad a la cónyuge o no?
No le corresponde. Reformulo. ¿Algo le corresponde a la cónyuge? Relacionado a la universidad. Magna, dime. Yo creo que como bien propio, porque el joven ha creado la empresa, la universidad, cuando ha estado soltero, pero a partir de que se casaron, alguno de los frutos le debe corresponder a la esposa. ¿Alguno o todos? Bueno, todos a partir de que comenzó la sociedad de gananciales. ¿Y cuáles son los frutos? Como usted lo ha mencionado, o sea, las ganancias, ¿no es cierto? Que deja la universidad. A ver, Elizabeth. Gracias, Magna. Elizabeth, no te escucho. Como si se tiene que recibir los frutos que saca, por ejemplo, de la universidad. Es justo lo que le quería preguntar, porque, por ejemplo, si yo tengo una casa adquirida antes de casarme y ya me casé, supongamos, y ahora quiero alquilar ese departamento, entonces estos frutos ya entran en la sociedad de gananciales. Yo sería para los dos, no solamente para mí. Exactamente. Ahí lo que se tenía que hacer es una pericia contable para que se determine cuáles eran los frutos de esa universidad, las ganancias fundamentalmente. Y eran, en el caso concreto, eran varios miles de millones de soles, ¿no? Que esta persona iba a tener que entregarlo. Y ahí lo más fácil era ponerle un número, una cifra, y decirle ya, llévate esto y ya no peleemos, ¿no? Y bueno, felizmente se cerró en negociación también ahí. Pero dense cuenta la importancia de diferenciar estos conceptos. Ustedes además ya han llevado derechos reales. Así que deberían conocer la diferencia y los distintos tipos de frutos. Frutos naturales, frutos civiles. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro tipo de frutos? Industriales. Industriales, ¿verdad? Bien. Sigo. A ver, se constituye... Gabriela, dime. Doctor, tenía una consulta sobre este ejemplo. Quiero ver si lo entendí bien porque me confundí un poco. Entonces, ¿quiere decir que la universidad es bien propio de uno de los cónyuges, pero los frutos son de ambos? Sí, cónyuges, Gabriela, siempre con G, cónyuges. Sí, el bien propio que son las acciones de la universidad sigue siendo bien propio. Pero todo lo que genere esa empresa en adelante, desde el matrimonio, le corresponde a la sociedad de gananciales. Y al ser de la sociedad de gananciales, cuando se liquida la sociedad, corresponde la adjudicación de ese dinero a cada una de las partes. ¿Ok? Pregunto, ¿los cónyuges pueden contratar entre sí? No, doctor. No. ¿Otro? No. Sergio dice no. ¿Quién más? Aunque sea en el chat, díganme sí o no. Ya, por ejemplo, esto es algo que van a aprender ustedes hoy. Los cónyuges, por regla general, si están en sociedad de gananciales, porque por default entras ahí, no pueden contratar entre sí respecto de los bienes de la sociedad. Entonces, si esa es la regla general, debe haber regla especial. Y la regla especial es que los cónyuges en sociedad de gananciales sí pueden contratar respecto de bienes propios. ¿De acuerdo? Entonces tengo primer escenario, que estoy en sociedad de gananciales. Sociedad de gananciales, ¿pueden contratar los cónyuges respecto de bienes de la propia sociedad? No. Segundo escenario, ¿pueden contratar los cónyuges respecto de bienes propios? Sí, teóricamente sí. Tercer escenario, salgo de sociedad de gananciales, centro de separación de patrimonios. ¿Pueden contratar los cónyuges si es que están en régimen de separación de patrimonios? Y ahí la respuesta es sí a todo, sí siempre. Porque cada uno es propietario de lo que tiene, porque son bienes propios. Entonces, la idea generalizada, y ustedes también la tienen hasta ahora que ya van a darse cuenta de supuestos, es que los cónyuges jamás pueden contratar
Y esa idea se debe a que por default entramos a sociedades gananciales y se piensa que se va a contratar respecto de bienes de la sociedad. Eso no puede pasar nunca. Profesor, respecto de bienes propios pueden, sí, teóricamente sí, pero acá hay un detalle, y el detalle es fino, ¿eh? Fíjense. Yo estoy casado, digamos, con Mariela del Barrio ya. Y ella tiene su casa, se compró su casita con mucho esfuerzo, y yo también tengo mi casita, bienes propios. Nos casamos, entramos a régimen de sociedad de gananciales porque nos amamos, no nos importa el dinero. Y yo le propongo a María y le digo, oye, ¿sabes qué? Véndeme tu casa, véndeme tu departamento. Entonces la primera pregunta que va a surgir ahí es, para yo adquirir ese bien, debo tener una plata. Y la plata, ¿de dónde se va a reputar el origen de esa plata? De mis ganancias, de mi sueldo, de mis frutos. Pero Joel, tus frutos le pertenecen a la sociedad. Es como si estuvieses comprando con la plata de la sociedad el bien propio de Mariela del Barrio. Entonces ahí tienes un primer problema práctico. ¿Cómo voy a diferenciar que el dinero con el que estoy comprando la casa, bien propio de mi cónyuge, es realmente un bien propio mío? Porque solamente en ese caso la figura funciona. Entonces ahí yo te pongo dos supuestos. Si yo antes de casarme tenía mis ahorros, tenía un patrimonio que me permitía, por ejemplo, comprar algo así como un depa, yo tranquilamente puedo decirle cuando hay el conflicto al juez, yo la casa de Mariela del Barrio la compré con plata que era bien propio, no con los frutos que he adquirido en el matrimonio. Dame la prueba, Joel. Aquí están mis movimientos bancarios. Antes de casarme, el día que yo me he casado, tenía en mi cuenta bancaria $500,000 como ahorros. Obviamente en el tiempo mi fortuna, mi dinero ha crecido un poco por el trabajo que yo tenía. Pero yo de ese $500,000 que era bien propio, agarré 150,000 y le compré el depa. Ah, es cierto, le has comprado el inmueble con plata tuya, no plata de la sociedad. Pero si tú no puedes probar ese tracking del dinero, ese rastreo del dinero, entonces en realidad estás comprando el bien propio de María con plata de la sociedad. Y se reputa, ya saben ustedes eso, que todo lo que entra y se adquiere con el patrimonio de la sociedad le pertenece obviamente a la sociedad. Entonces ahí María, la del Barrio, se puede hacerle loquita y puede decir, ya mi amor, ya pero págame pues, ya hija, toma, te pago $150,000. Y transfiere la propiedad a mí, a como yo, el Chipana Catalán, bien propio. Nos divorciamos, nos peleamos, extinción de la sociedad, liquidación de la sociedad, y ella va a decir, señor juez, aparte de todo esto que ya se ha liquidado y adjudicado, también pido la liquidación y adjudicación de la casa que él ha comprado, que era mía, pero que la hemos comprado con plata de la sociedad. El juez va a voltear y me va a mirar y me dice, ¿y cómo es? Y yo no voy a tener prueba para demostrar que ese dinero ha salido de la mía, y por, entonces, presunción, se va a aplicar la ley y va a decirse que la casa se adquirió con el ingreso que tenía la sociedad de gananciales. Independientemente de que esté solo a mi nombre. Porque es como cuando compras un televisor solamente a tu nombre. Pero estás casado. Se reputa de la sociedad. Oye, pero mi recibo dice mi nombre. Yo sé que dice tu nombre, pues. Pero no puedes probar que lo has comprado con plata que no venga de los frutos tuyos. ¿Con qué plata lo has comprado? Con mi sueldo. Ah, ya, pues si es con tu sueldo son con frutos. Los frutos le pertenecen a la sociedad. Entonces es plata de la sociedad. Le corresponde a la sociedad de gananciales. David, cuéntame. Sí, profe, ¿me escucha? Dime. Sí, tengo una duda sobre, digamos que el hombre demuestra que el bien de su cónyuge ha comprado con su propio dinero que tenía anteriormente antes de casarse. Pero el bien, o sea, no pasaría a las sociedades gananciales cuando lo compra dentro del matrimonio. O sea, porque dice bien por lo que tengo entendido, dice que después del matrimonio, todos los bienes adquiridos pertenecen
las sociedades gananciales. Claro, la regla es que todos los bienes que se adquieren corresponden por regla general a la sociedad de gananciales, a no ser que pruebes que se trata de bienes propios. Esa es la regla. Por eso yo en mi ejemplo pongo énfasis en la prueba que yo tengo que demostrar para que el juez tenga, digamos, tenga claro que el dinero que yo he utilizado para comprar esa casa es bien propio. Si no tengo esa prueba, se reputa que es de la sociedad de gananciales. Se acabó el asunto. Entonces ahí, chicos, el acervo probatorio es fundamental. ¿De acuerdo? Alguien me pregunta, John. Entonces, en el matrimonio de sociedad de gananciales, ¿solo se puede contratar con bienes previos a la unión o hay otro supuesto? Ya dije, antes de casarte tú tienes bienes propios. ¿Sobre eso se puede contratar? Sí. Después de casarte, entras a sociedad de gananciales. Entro a sociedad de gananciales. ¿Se reputa que todo lo que entra en la sociedad de gananciales es de la sociedad de gananciales? Sí. Profesor, ¿puede existir bienes que aún yo estando en sociedad de gananciales puedan ser bienes propios? Sí, y la norma lo dice. Por ejemplo, herencias, por ejemplo, loterías, juegos de azar. Son bienes propios. Sobre eso, al ser bienes propios, sobre eso, profesor, ¿se puede contratar aún estando casado en régimen de sociedad de gananciales? Sí, porque son bienes propios. Conclusión, siempre puedes contratar sobre bienes propios, independientemente del régimen en el que estés. Siempre. Con un detalle. Si es que contratas sobre bienes propios estando en sociedad de gananciales, debes tener la prueba de que la adquisición de ese bien ha sido con la tuya, con tu ahorro, con tu plata. Si no pruebas eso, automáticamente la ley se aplica y dice, esto es de la sociedad de gananciales. ¿Ok? Bien. Pregunta, sigo. Las medidas cautelares sobre bienes de la sociedad, se puede plantear medidas cautelares sobre bienes de la sociedad de gananciales para cobrar acreencias de uno de los cónyuges. Andrea, a ver, explícame un poco, ¿cómo así? Porque donde tengo entendido, por ejemplo, si tienen una deuda, por ejemplo, un banco, pueden tomar como la casa que es de ambos de los cónyuges para cobrar como medida cautelar la casa hasta que la paguen. Pero ahí la pregunta sería, ¿cómo podrían hacer eso si es que la deuda no es de la sociedad, sino es de uno de los cónyuges? ¿Cómo van a irse contra un bien que no le pertenece Pero a si Joel Chipana como persona natural, si no le pertenece a la sociedad? Y quien ha pero si asumido han la deuda adquirido, no es la sociedad, sino Joel Chipana. pero si han adquirido el préstamo siendo como sociedad. Y lo he adquirido yo solo, no como sociedad. Máximo. Doctor, yo creo que no podrían, tendrían que esperar hasta que la sociedad se disuelva. ¿Quién tendría que esperar? El que quiere ejecutar la medida cautelar. Ya, gracias. Renzo. Profe, ¿no pudiese ser justamente de que si es que existe un régimen de separación de patrimonios, desde que entre en vigencia en la extensión, en SUNARP se puede evitar que que las deudas afecten a su futuro cónyuge, ya que estas van a ser pagadas por los propios bienes Mi del supuesto deudor? no es separación de patrimonios, mi supuesto es que hay sociedad de gananciales. Oh, ok. Repito la pregunta. Uno de los cónyuges a título personal asume una deuda, no paga. La entidad o el acreedor puede solicitar y se puede dictar una medida cautelar sobre bienes de la sociedad de gananciales, considerando que quien asumió la deuda es Joel Chipana, no la sociedad de gananciales. ¿Contra qué bien está haciendo? Contra el bien de la sociedad. Mariana. No podría, porque eso también implicaría a la esposa, o sea, un tercero, y eso iría en contra ay, se me fue la palabra, pero lo que yo sostengo es que no Ya. no se podría poner medidas cautelares. Ya, Gabriela, dime.
Doctor, disculpe, yo igual que mi compañera sostengo que no, pero mi fundamento es que la sociedad de gananciales sería un sujeto de derecho distinto al que asumió la deuda. Y por eso no va. Sí, bueno, según yo por eso sí. Ya, bacán, gracias. A ver, la respuesta es que sí va, pero ahí hay un detalle interesante además. El acreedor va a buscar en los bienes de su deudor, Joel Chipana, y dice, oye, este es un pelado, no tiene nada, pero está casado. Y la sociedad de gananciales tiene una casa linda en San Isidro. Pero el problema es que quien asumió la deuda es Joel Chipana, la deuda no la asumió la sociedad de gananciales. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿se puede dictar una medida cautelar que grave hasta el monto de la deuda ese bien? Y la respuesta es que sí, pero lo que no puedes hacer es ejecutarla. Ojo el detalle, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Nivel registral. Vas a tener la anotación en la partida registral del inmueble que le corresponde a la sociedad de gananciales de una medida cautelar hasta por la suma, ponte, $200,000. Y como toda sociedad de gananciales se va a liquidar, se va a extinguir, porque nosotros no somos eternos, cuando eso ocurra, se extingue la sociedad, se liquida la sociedad y se adjudican los porcentajes de la casa. Y se va a adjudicar 50% a Joel Chipana y 50% a Mariela del Barrio. Y sobre mi 50%, esa medida cautelar que ya estaba anotada, recién se va a poder ejecutar. ¿Tiene sentido o no? ¿Sí o no? Cindy. Doctor, sí tiene sentido, porque en ese caso lo que el banco va a hacer es salvaguardar sus intereses, pues realizando la medida cautelar de anotación en el registro para poder cobrarse lo que le debe el cónyuge. Claro, es perfectamente posible y tiene sentido. Además, y lo más importante, no viéndolo al banco, sino es viendo a la cónyuge. Porque claro, la regla ahí tienes dos argumentos. Primero, la identidad de sujetos. Identidad de acreedor y deudor. ¿Quién le debe a quién? ¿La sociedad le debe al banco o Joel Chipana le debe al banco? Joel Chipana. Ya, entonces, el hecho de que Joel Chipana le deba al banco, ¿significa que yo puedo irme contra sus bienes? Sí, siempre y cuando sean propios. Pero la casa no es propia, pues, es de la sociedad. Ah, ya, es de la sociedad, sí, pero en algún momento va a ser bien propio, pues, porque esa sociedad de gananciales va a concluir en algún punto. Entonces, si concluye en algún punto, lo que va a ocurrir es que recién en ese caso pueden ejecutarla. Ese es el primer punto, identidad de sujetos. Y el segundo punto, que es el más importante, con esa respuesta se salvaguarda el derecho de la cónyuge que nada ha tenido que ver con la deuda. Porque ella siempre va a seguir teniendo el porcentaje que le corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, como esto en un plano registral ya se ha dicho hace muchos años que es así, ¿qué hacen los bancos ahora? Ahora los bancos no te van a soltar ningún préstamo si es que tú no vas a firmar con tu cónyuge. Porque de esa manera ya el que está asumiendo la deuda no es Joel Chipana con Mariela del Barrio, sino es la sociedad de gananciales, que es titular también de derechos. David, dime. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, dale. ¿Qué les quería decir? Se me olvidó ya. Voy a tratar de recordar ya, profe. Ya, no te preocupes. Tienes plazo todo el ciclo. Cindy, dime. Doctor, entonces, en ese caso, si no habría la disolución del bien, entonces ya no habría forma como se cobre el banco. No puede ejecutarlo. No puede Ya no lo ejecutarlo. ejecutaría. No. Pero en algún momento se va a extinguir la sociedad, pues. A no ser que sean eternos los cónyuges, ¿no? En algún momento uno va a morir, uno de ellos dos va a morir. A la muerte de uno de ellos se extinguió la sociedad de gananciales. Daniel, dime. Sí, doctor. Usted dijo que ahora
los bancos ahora necesitan la firma de los dos cónyuges. Entonces, ahí sí podrían ejecutar la medida cautelar. Si es que... Claro, porque ya la deuda la asumió la sociedad de gananciales. Ah, ya. Andrea, cuéntame. Profesor, una pregunta, pero los contratos en sí no se extinguen cuando la persona muere, entonces la deuda pasaría como masa, se liquidaría en la masa hereditaria del cónyuge en caso que muera el deudor, que sería yo el chipana. A ver, fíjense chicos, la regla general, y esto además en materia de derecho de obligaciones, ustedes lo han estudiado, la regla general es que las obligaciones se transmiten a los herederos. ¿Ok? Las deudas se transmiten a los herederos. No solamente los bienes, los derechos, sino también las deudas. Es decir, tú al ser heredero asumes todo. Hueso, pellejo y carne asumes. No solamente lo bonito, la carnecita, no. Agarras todo. Eso significa activos y pasivos. ¿De acuerdo? Eso en un plano civil, entre contratación entre, digamos, Andrea y yo directamente. Pero en el caso bancario hay además un detalle adicional. Hay un seguro de desgravamen. Porque los bancos dicen, oye, yo no me voy a correr un riesgo de tener que entrar a litigio con los herederos. Porque mi negocio no es el litigio. Mi negocio es la plata, cobrar intereses, etcétera, dar préstamos, generar ganancia. Entonces voy a contratar ese seguro. Y todos los préstamos que te dan salen con ese seguro. ¿Qué te da ese seguro? Te dice, oye, si te mueres, la deuda queda automáticamente pagada. ¿Eso significa que mis herederos van a asumir la obligación? No, ya no, porque tienes ese seguro. ¿Quién paga el seguro? Lo pagas tú con todas las cuotas que asumes y vas pagando mensualmente por la deuda. Pero si es que no existiese ese seguro, Andrea, todas las obligaciones se transmiten a los herederos, no solamente los bienes. ¿Ok? Ahí existe obviamente un tope, ¿no? La norma civil dice, si yo el chipán ha dejado un patrimonio de 1 millón, pero su deuda es de 2 millones, ¿los herederos van a asumir el patrimonio? Sí, 1 millón. Pero van a asumir la deuda también. Pero ahí el tope es, solamente van a asumir la deuda hasta por el monto de los activos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo voy a asumir la deuda de 2 millones, pero me está cayendo 1 millón. Solamente voy a poder responder por 1 millón, pues. No tiene sentido que yo asuma la deuda con mi patrimonio de algo que otra persona ha adquirido. ¿De acuerdo? Por eso, y esto es un detalle además práctico, cuando ustedes asuman deudas alguna vez entre privados nada más, no en el sistema financiero, sino entre privados, en cualquier parte del contrato pongan una frase que diga, esta es una obligación personal, o esta es una obligación que no se transfiere a terceros. Porque esa transmisibilidad de derecho, y repito, eso lo han tenido que estudiar en obligaciones, esa transmisibilidad de derechos, de obligaciones, de bienes, de activos, de pasivos, tiene 3 excepciones. Primero, cuando se trate de obligaciones personalísimas. Por ejemplo, yo soy un pintor. Me muero. Le debo un cuadro a Andrea. ¿Andrea puede cobrar a mis herederos? No, porque el objeto de la obligación, que era pintarle un cuadro a ella, además, de 5 metros por 5 metros para que lo tenga en su sala, ya, era una obligación que solamente yo podía cumplir. Primer supuesto, carácter intuito persona. Segundo supuesto, donde no hay transmisibilidad de obligaciones, cuando exista pacto. Ese es el supuesto que les dije. Por eso cuando ustedes asuman alguna deuda, para no, si es que les pasa algo, para no dejarle la deuda a los herederos, en cualquier parte del contrato digan, esta obligación no se transmite a terceros. Entonces ahí existe un pacto que cierra ese salto de obligación al heredero. Y tercer supuesto, cuando la ley así lo establezca. Por ejemplo, la renta vitalicia es un contrato típico en virtud de la cual yo me obligo a pagarle una renta a una persona. Y la legislación dice, si esa es porque es una deuda que yo tengo, digamos con Andrea ya,
digamos, yo me caso con Andrea, ya, nos divorciamos y al diablo, ya no vamos a entrar al tema de la pensión alimenticia, sino yo le voy a decir, Andrea, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar una renta alimenticia, porque la verdad nos ha ido muy bien, y mira, por distintas razones hemos terminado, ¿no? Yo me he ido del país y X. Te voy a pasar una pensión vitalicia. La pensión vitalicia significa que le tienes que pagar una plata a alguien cada cierto tiempo, vitaliciamente, o sea, hasta que muera Andrea. Entonces le voy a pagar esa plata. Entonces hay una deuda ahí. ¿Qué pasa si Andrea muere? La regla general es que las obligaciones también van a los herederos. Entonces mi pregunta es, yo le tendría que pagar a los herederos de Andrea la renta vitalicia, y ahí la ley peruana dice, un momentito, la renta vitalicia está pensada para un solo sujeto. Entonces eso significa que cuando muere el sujeto beneficiario, esa deuda ya no va a ser beneficiario, los herederos ya no van a ser beneficiarios de esa deuda. Entonces tienes intuito persona, pacto entre las partes y ley. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas. Andrea, todo claro entonces. Cindy, dime. Pero ahí no habría una contradicción, doctor, porque ya si esa persona fallece, se extingue esa renta vitalicia, pero si tiene hijos menores de edad, que sostener. Es que yo no estoy hablando de alimentos, pues. Yo estoy hablando de deuda vitalicia. Renta vitalicia. No estoy hablando de alimentos. La obligación alimenticia es distinta. Y además la obligación alimenticia cesa cuando la persona cumple 18 años o cesa cuando se demuestra que está siguiendo estudios con éxito, estudios superiores. Ahora, alguien me pregunta, Solange me pregunta, bien, gracias Solange por la pregunta. Si la deuda es mayor que los activos que deja esa persona, ¿el heredero puede no aceptar? Sí, puedes renunciar a la calidad de heredero. Ahí tienes un plazo para renunciar. La norma en sucesiones te da 3 meses para que puedas renunciar. ¿De acuerdo? Pero esa es una comunicación formal que tú tienes que hacer. Si no en automático, ¡pum!, ya eres heredero por ficción de la ley. Vladimir, dime. Doctor, una pregunta con respecto al tema anterior. ¿Qué pasa si es que una pareja, dos personas conviven, todos se compran un departamento y obviamente como no están casadas, simplemente lo figuran como copropietarios? Después de un año se casan y ¿esta propiedad pasa a la sociedad de gananciales o queda como copropietario? Otra vez, por favor, que la última parte no te seguí. O sea, adquieren un bien, figuran como copropietarios y después de que tengan ya este bien, se casan con sociedades gananciales. ¿Este bien que están como copropietarios pasa a ser de las sociedades gananciales o queda así como copropietarios? No, se queda en copropiedad. ¿Y qué pasaría si es que se hipoteca esta casa, este departamento? Y dentro ya de esta hipoteca, digamos, quieren divorciarse por maltrato físico y psicológico, evidentemente por parte del hombre a la mujer. ¿Hay alguna forma ¿cómo le digo?, de resolver esta hipoteca para que se haga la distribución de los bienes? Pagándola. Solo pagándola, porque si no, no podrían divorciarse. Es que el divorcio es independiente al surgimiento de la hipoteca. O sea, igual podrían divorciarse así haya o no hay hipoteca. Pueden divorciarse sin ningún problema. Ahí hay un tema administrativo. Algunas entidades bancarias te fijan penalidades cuando el matrimonio, cuando la sociedad que ha asumido la deuda se va a divorciar. Ahí tienes que hacer un trámite bancario. Pero eso tienes que verlo dependiendo de qué entidad financiera es con la que tienes. ¿Por qué? Porque el banco dice, oye, yo debo tener la seguridad de que tú me vas a pagar, pero quiero tener esa seguridad, entre otras cosas, sabiendo que tú sigues casado con tu cónyuge, porque eso me da mayor fuerza a mí para el cobro. Pero si te vas a divorciar, eso significa que la deuda se va a partir en 2. Entonces yo te voy a fijar una penalidad si es que eso ocurre, si es que el cambio de circunstancias se produce. ¿Okay? Pero me parece un poco raro porque, si no me equivoco, en la notaría, para hacer el divorcio, digamos así, conciliado, no ir a un proceso judicial, sino por un notario, te piden que no hayan, o sea, te piden que los bienes no estén hipotecados y todo esté resuelto. Por eso digo, para que ese asunto de la hipoteca desaparezca, tienes que pagar la deuda. Si no pagas la deuda, y si tienes alguna deuda aún, algunas notarías te van a pedir ese requisito y otras simplemente no te lo van a pedir.
O sea, legalmente no existe una norma que te haga mención a que no debes tener deudas para divorciarte. Eso no existe. Pero yo sé que algunas notarías te dicen, sí, oye, no, necesito que me des este documento, y otras simplemente te dicen, no, vamos, yo les doy el divorcio. Depende de la notaría. Es cuestión de buscar una notaría que acepte nada más. Sí. Es cuestión de que veas qué notaría. Andrea, Ya, ¿tú tienes muchas alguna gracias. pregunta? Gabriela, dime. Sí, doctor, quería consultarle. Si dos personas, por ejemplo, que viven en unión de hecho durante el tiempo que están conviviendo, una de estas adquiere un bien, por ejemplo, un carro, el día en que deciden separarse, ¿este auto queda en posesión de la persona que lo puso a su nombre? ¿O cómo funciona en este caso? Si es que hay una unión de hecho reconocida legalmente y ese auto se ha comprado durante esa vigencia de esa unión de hecho, el auto le corresponde a los dos cuando se adjudiquen los bienes 50-50 en copropiedad. Como es un bien indivisible, entras a un supuesto de copropiedad. Entonces, en el caso de que la unión no haya sido registrada, entonces el auto queda a ser solamente de Bien la... propio. Ok, Sí. gracias, A ver, profesor. alguien léame, quiero terminar con esto. Alguien lea el 315, por favor. El 310 y el 315. Daniel, a ver, léeme el 310. Sí, doctor. Artículo 310. Bienes sociales. Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abandonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. Ya. Esto. Gracias. Ahí nomás. Ven la imagen, el paint, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Este artículo, chicos, es muy importante. Y yo aprendí la importancia de este artículo en un caso real, hace algunos años. Joel Chipana era una persona, un emprendedor, un negociante, ¿de acuerdo? Era un businessman, una persona hambrienta de dinero y se hizo de un dinero importante. Y toda esa plata se jugó la inversión y compró un predio, ¿de acuerdo? Compró un predio que es el suelo, y sobre ese predio edificó, ¿ok? 4 pisos. En cada piso habían 2 departamentos. Entonces tenías 8 departamentos. Soltero, ¿ah? Bien. Se conoce con una chica y la chica es abogada. Se enamoran locamente y se casan. Pregunta, ¿el edificio a quién le pertenece? Joel Chipana. Ya, Joel Chipana. Bacán. Bien propio, pues, ¿no? Bien propio. Bien propio. Y se enamoran, y como como yo tenía plata, nos vamos de viaje, me voy a Europa con ella, me voy a Asia, me voy a Norteamérica, y la pasamos bien un par de años, maravilloso. ¿Por qué? Porque tenía la renta de mis 8 departamentos que me generaban ingresos cada uno por $1,500. Eran departamentos además bien puestos. Entonces, ahí 8 por 1,500 tenía $12,000 mensuales que los ganaba simplemente viendo Netflix, no hacía absolutamente nada más, ¿no? Pero, y esto es además una cuestión económica, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Todo lo que sube baja siempre, esa es la realidad. Entonces, así como en temas económicos todo lo que sube baja, en el tema sentimental también todo lo que sube baja. Ahí de lo que se trata es de que logre siempre una estabilidad, una pendiente que no tienda a bajar, sino que por lo menos se mantenga en el tiempo. Y mi esposa ya se aburre de tener esa buena vida. 2 años sin hacer nada, se aburrió. Y me dice, mi amor, ¿sabes qué? Yo he estudiado Derecho. O sea, ¿para qué he estudiado Derecho? Yo quiero ejercer. Y como yo el Chipán era medio celosín, medio loco,
le dice, oye, mi amor, no, ¿cómo vas a trabajar? No hay forma. Además, en el trabajo vas a conocer hombres. No, yo la verdad no estoy de acuerdo. Y entran pues en un juego de ya sí, no. Y en eso surgen los problemas. Y Joel Chipana, por los problemas y X razones, entonces va conociendo, porque había contratado a un administrador que le cobraba y le hacía todo el negocio del edificio, pero se fue y entró una chica a administrar el tema, el negocio del alquiler, porque hay una serie de cosas ahí que hay que cuidar. Y se va enamorando de la chica y bueno, pues trampea con la chica. La esposa lo descubre, ¿de acuerdo? Lo descubre. Y este es un caso real, ¿eh? Y cuando lo descubre, la mujer dice, acá tengo dos opciones. O es mi oportunidad de zafarme de esta situación, o simplemente lo acepto, me quedo callada y sigo para adelante, tiene plata, nunca me va a faltar. Entonces ahí se hace un análisis ya en frío, ¿no? Y como es abogada, se acuerda de sus clases de derecho de familia y derecho de contratos, y le dice lo siguiente a un cónyuge, le dice, mi amor, yo sé que tú no quieres que trabaje, pero mira, aquí existen unos aires en el 5º piso. ¿Qué te parece si me construyes ahí una oficina? Yo voy a poner mi estudio, mi oficina ahí de abogados, mi consultorio, me voy a contratar a una practicante y ya voy a trabajar solo con mujeres, no va a haber hombres. Y yo a él le dice, ya, bacán, ningún problema, ya, eso sí me parece está bien, porque vas a estar cerca, yo te voy a poder ver, voy a saber quién entra, quién sale, ya está perfecto. Entonces empiezan a construir en los aires esto, y cuando estaba más o menos a un 80% de la construcción, ¡pum!, le llega ahí una invitación a conciliar a Joel Chipana para iniciar un divorcio. Y el divorcio no era por cualquier cosa, sino era un divorcio por causal, porque la mujer se había encargado de reunir todos los medios probatorios que prueban la infidelidad de la pareja. Van al proceso judicial, entonces ya el cónyuge se veía perdido con todas las pruebas y solamente le quedaba al juez sentenciar. Y cuando sentencia el juez y va a disolver el vínculo matrimonial, obviamente ahí también va a disolver la sociedad de gananciales, ¿no? La va a extinguir, la va a liquidar, y en la adjudicación el juez siempre te dice, les voy a dar a ustedes un plazo para que me den una propuesta de adjudicación de los bienes. Y Joel Chipana obviamente dice, bueno, esto es bien propio, no pasa nada. Entonces le da y dice, bueno, pues, acá no tienes que adjudicar nada, pero quiero que conste en la sentencia que este es un bien mío, o sea, lo he construido y lo he adquirido antes del matrimonio. Y la mujer le envía al juez una propuesta de adjudicación de los bienes por el 50% de todo. Y el argumento de la mujer era la última parte del 310. Andrea, lee la última parte del 310. También tiene la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa de caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges. Ya, ahí nomás. Fíjense, supuesto de hecho de la norma. Suelo propio de uno de los cónyuges. ¿De quién era el suelo? De Joel. El problema está en que este patita nunca independizó las unidades inmobiliarias del edificio. Y el hecho de que ella haya entrado a construir esto y ya tenía fecha cierta, tenía recibos, tenía todo lo que había comprado, el material, todo con fecha ya de estar casada, le permitió a ella argumentar y decir, yo sé que hemos construido en el suelo de Joel, pero esto, según la norma, es bien de la sociedad de gananciales. Por eso estoy pidiendo que me den la mitad. Pregunto, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Andrea. Doctor, me he perdido en esa parte. Ya te has perdido, ya estabas desayunando seguro. A ver, ¿alguien más? Yo, doctor. Dilo.
Sí, creo que tiene sentido, ¿no? Pero de haber sido el caso, hubiera sido más precavido, ¿no? Haciendo el proyecto de independización de las unidades inmobiliarias, ¿no? Donde cada Andrea, departamento ¿puedes se apagar independiza tu de las micro, por partidas. favor? Porque se está escuchando. Andrea, ¿puedes apagar el micro, por favor? Pero su trabajo de diseño. Andrea, Sí, sí. Ah, ese. Andrea se descuidó, creo, doctor. Andrea se Usted puede descuidó. silenciarlo, por favor. A ver, creo que puedo... No, te lo solo que Ya. Ya. Bueno, chicos, entonces sí se puede. O sea, ahí el razonamiento de la chica fue limpio, porque tenía medios de prueba además. Conclusión. Si es que alguno de ustedes o ve que algún de estos casos ocurra, deben tener la claridad, la seguridad de empezar a tener pruebas de hasta qué punto se ha construido antes del matrimonio. Un primer punto. Segundo punto, independización de inmuebles. Declaratoria de fábrica, eso es un tema registral. La declaratoria de fábrica exige que tú puedas decir al registro, oye, ya terminé la construcción y quiero que independices los departamentos de esta construcción. Si lo dejas al aire como aquí, se puede presumir que la construcción se ha ido realizando en el tiempo. Pero esta persona ganó, el artículo es el 310. Esta persona ganó el 50% porque la otra persona no tuvo medios de prueba, porque además era un tipo muy desordenado en sus papeles y no tenía medios de prueba para poder, digamos, probar con redundancia que los pisos habían sido construidos antes. Tipo informal también, pues, ¿no? Cristian, dime. Sí. Doctor, disculpe, las declaratorias de fábricas expedidas por los municipios del área de obras privadas, ¿son también susceptibles de inscripción? Porque ahí creo que hay una valoración. La vez pasada tuve una fábrica a la mano después de que tramité la licencia de construcción. Lo que pasa es que son dos trámites que se hacen en dos niveles. Primero es un trámite municipal y eso depende de cada municipalidad, porque tienen en DUPA ellos un texto único, y luego tienes que hacer el trámite en el plano registral, porque en el plano registral se van a originar las partidas. Hay un predio matriz y de ese predio matriz se va a desmembrar otras partidas que van a individualizar cada unidad inmobiliaria. David, dime. El proyecto, ¿no? Cristian. Perdón, David. Sí, profe. Tengo una duda sobre el reparto de los bienes gananciales. O sea, ¿sí o sí son el 50% o puede dividirse así de acuerdo a cuánto gana cada uno? Porque anteriormente pregunté a un profesor y me dijo, no es que solamente 50% así para cada uno. Tienen que, o sea, hacer un estudio de quién gana más o quién gana menos, ¿no? Para poder repartir los bienes. No. Lo que pasa es que ahí se confunde el tema de los bienes que ya han ingresado a la masa de la sociedad de gananciales y otra cosa son los frutos. Ese análisis de quién gana más o quién gana menos se va a realizar ya no en razón a la adjudicación de los bienes a cada uno de los cónyuges, sino, por ejemplo, se puede realizar en razón a la pensión alimenticia que le tienes que pasar a tu cónyuge. El ejemplo más claro, yo me caso, estamos completamente enamorados y mi pareja me dice, Joel, ¿tú quieres que yo trabaje? Porque la verdad, yo puedo quedarme en casa, puedo cuidar a los niños, no tengo ningún problema con eso. Es más, yo sería feliz de quedarme en casa. Y yo le dije, bueno, si tú eres feliz, yo también soy feliz, ningún problema, entonces yo voy a trabajar. Yo no hay ningún problema, yo puedo mantener todo, sí, ya, no es necesario que trabajes, bacán. Nos vamos de viaje, la pasamos súper bien. A los 15 años o 20 años nos divorciamos. Y ahí, el momento del divorcio, el juez va a hacer el análisis y va a decir, oye, el costo de oportunidad del ejercicio de la carrera profesional del cónyuge, de la mujer, en este caso se ha visto perturbado, perjudicado, porque solamente el hombre ha ejercido su profesión o oficio. Es decir, has frustrado en buena cuenta lo que ella podía tener en el futuro, ejerciendo su profesión. Ahora va a ser un poco más difícil que se reinserte en el mundo laboral. Entonces yo voy a ordenar el pago de una pensión alimenticia, ya no hablo de renta vitalicia. Renta vitalicia, chicos, es contrato, acuerdo de voluntades. Alimentos es un tema que surge y tiene origen en la ley. Entonces voy a ordenar el pago. ¿Y cuánto vas a ordenar el pago? Ahí recién van a ver cuánto gano yo, pues. ¿No? Si digamos saco al mes 25K,
entonces le dará pues ahí un porcentaje, un 30%, un 40%, dependiendo de la situación también. ¿Ok? Chicos, nos hemos pasado ya de la hora. Entonces, nada, la sesión ha terminado por hoy. Mañana, por favor, continuamos. Si hay alguna duda, ya me la hacen saber mañana temprano. Y por favor, tienen 24 horas, 23 horas para terminar de estudiar lo que les he pedido que estudien para mañana. Así que las personas que han dejado para hoy recién en la noche estudiar, yo les recomiendo que ya ni se cansen estudiando porque no lo van a lograr. ¿De acuerdo? Y soy completamente sincero ahí. Así que ya tenían varios días 3 semanas para estudiarlo, pero si no lo han hecho y lo piensan hacer hoy, la verdad es que no se cansen. Mejor duerman tranquilos y ya se recuperarán en los siguientes controles. Pero no lo van a lograr para mañana porque esas lecturas, además, algunas tienen partes que ustedes tienen que leerlo con mucha crítica. ¿Ok? Bien.